Hola, buenas tardes a todos. Soy Ricardo Granizo Arrabé y vamos a explicar hoy en qué consiste este sistema de detección móvil de defectos a tierra de la firma alemana Kries. Hoy somos 10 asistentes, tenemos 10 asistentes, de momento no se han conectado todos. Voy a esperar un par de minutillos para... bueno, de cortesía para no empezar directamente a las 6 de la tarde. ¿Vale? Hola, buenas tardes, sí. Bueno, ya somos 7. Hola, Carlos, buenas tardes. Y a Juan Alberto también, a todos. Bueno, pues vamos a ir empezando tranquilamente la presentación. Bien, el origen de esta charla se impone gracias a muchas demandas, muchas preguntas que me han realizado sobre cómo proteger instalaciones en determinados momentos de funcionamiento fuera de red, o en funcionamiento cuando se tienen mantenimientos, o cómo se puede dotar a una instalación en una determinada parte en la media tensión de una protección sencilla que nos dé una alarma, que nos den contactos de alarma y que sean capaces de detectar el defecto a tierra, que es el que se produce con mayor frecuencia en las instalaciones eléctricas, ¿no? Entonces, esta empresa alemana Kries lo que ha diseñado son unos equipos capaces de detectar la tensión homopolar, y a partir de ahí pues vamos a ver qué elementos necesitamos para instalar en estas partes de la red en las cuales queremos tener una protección y estar seguros para poder seguir con nuestras tareas de ampliación, de mantenimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a pasar. Bien, la presentación la tengo dividida en 6 apartados. El primer apartado es, vamos a ver el objetivo y su aplicación. En el apartado número 2 vamos a ver qué elementos conforman este sistema de detección móvil de defectos a tierra. Vamos a ver cómo calibramos el sistema CAPDIS, que es el que lo forma principalmente como equipo de protección. Vamos a ver características de las capacidades, de los módulos de capacidades que se identifican con el título C2M. Ahora veremos por qué C2M. El apartado quinto es la selección de funciones de protección, valores de disparo y relés de salida. Y por último, pues vamos a ver un ejemplo de aplicación. ¿Vale? Entonces, hola, bienvenido, Leandro. Entonces, vamos a avanzar. Bien. Entonces, como objetivo principal y su aplicación, pues es dotar de una protección voltimétrica, es decir, una protección que mida tensión a zonas de red en media tensión que quedan en servicio, pero sin referencia a tierra, cuando la red de distribución pues, se ha desconectado del cliente.
Es decir, nosotros tenemos una planta a la cual se suministra energía en media tensión y pues en determinados momentos lo que hacemos es abrimos ese interruptor frontera con la compañía eléctrica y mediante grupos de emergencia o generadores propios que tuviera la planta en la que nos encontramos, pues damos servicio a lo que es en sí la planta. Entonces, ¿qué ocurre? Que en esas condiciones pues suele ser bastante común que esta parte de media tensión dentro de nuestra planta, dentro de nuestra instalación, pues no tenga una referencia a tierra. Es decir, normalmente las compañías eléctricas en España, en distribución, pues, por ejemplo, Unión Fenosa en media tensión distribuye con el neutro aislado de tierra, Iberdrola lo hace con una referencia puesta a tierra en sus subestaciones, pone una reactancia en zigzag con una resistencia, y entonces los transformadores de los clientes en media tensión normalmente en su lado de alta tienen una conexión en triángulo. Esto significa que cuando nos retiramos o nos desacoplamos de la red eléctrica, de la red de distribución, pues esa parte de media tensión en principio sigue en servicio gracias a nuestros generadores o grupos de emergencia, pero pasa a ser una red aislada. No tenemos referencia a tierra, con lo cual lo normal es no tener equipos ni relés de protección que detecten un fallo a tierra y, claro, en una red aislada el fallo a tierra pues lo que hace es subir el potencial de las otras dos fases en raíz de 3 veces. No tenemos intensidad de defecto, tan solo la poca capacitiva que tuviéramos en esa parte de media tensión, con lo cual los relés amperimétricos pues no funcionarían, ¿de acuerdo? Entonces, el objetivo es de este sistema de detección móvil, pues en esos momentos, en esos tiempos en los cuales hemos perdido la referencia a tierra, conectar este sistema y tener una protección que nos detecte una falta a tierra, ¿vale? Entonces, como tenéis aquí escrito en esta transparencia, ¿vale? Esta parte de red pasa a ser una red con el neutro aislado y la forma de ver un defecto pues es midiendo siempre y evaluando la tensión homopolar. Es decir, lo que hacemos es sumamos vectorialmente las 3 tensiones y en base al desequilibrio que tengamos, pues si tuviéramos un sistema totalmente equilibrado o muy equilibrado, pues la suma vectorial de las 3 tensiones idealmente estarían dispuestas en cada fase a 120 grados, pues la suma vectorial de esas 3 tensiones sería 0. En el momento que una fase se ponga a tierra, la suma vectorial ya no es 0 y la protección detectaría ese problema a tierra y en función del ajuste pues tendríamos nuestra actuación correspondiente. ¿De acuerdo? Esto es una protección de tensión homopolar convencional que instala la compañía eléctrica, pues requiere la instalación de transformadores de tensión con una conexión en triángulo abierto que implica pues, que cada transformador de tensión aproximadamente suele pesar entre 20 y 25 kilos con los costos asociados de instalación en la celda y relé de protección por tensión homopolar, ¿vale? Entonces, ante esa tentativa que existe en la subestación, este método nos da, o este sistema nos da una protección contra efectos homopolares móvil en instalaciones. Y entonces, vamos a avanzar. Como decía anteriormente, no existe un relé de protección homopolar en esa parte de media tensión que se queda aislado, pues si ocurre un defecto a tierra, no lo ven las protecciones amperimétricas, la zona de media tensión sigue en servicio hasta que lógicamente pues el aislamiento de los elementos que tenemos no aguanta
esa sobretensión, que suele ser aproximadamente en raíz de 3, es decir, que las tensiones de fase de las fases sanas pasan a tomar un valor de tensión compuesta, es decir, pues en un sistema de 20 kilovoltios, pues en vez de tener los 11.000 y pico voltios de cada fase, pues pasaríamos a tener 20 kilovoltios en cada fase sana. Claro, eso lo pueden aguantar un determinado tiempo y a partir de ahí pues el aislamiento ya no aguanta con esa solicitud dieléctrica y se destroza el elemento, ¿no? Se pasa a deteriorar. Esto puede ser en mucho tiempo o puede ser en poco tiempo, sobre todo cuando no hemos dimensionado nuestra red de media tensión para soportar sobretensiones de raíz de 3 durante un determinado tiempo adecuado, ¿vale? Entonces, ¿dónde podemos aplicar estos métodos móviles de defectos a tierra? Pues como escribo aquí, en plantas de cogeneración que desacoplamos de la red en media tensión, teniendo nosotros en nuestra planta zonas de media tensión que no pueden perder el suministro, en plantas industriales otra vez desacopladas de red, en las cuales pues, estamos dando servicio porque hemos alquilado unos grupos de emergencia para cubrir unas tareas de mantenimiento, como indico en la parte siguiente. Entonces, bueno, vamos con nuestro grupo de emergencia, nos aislamos de red y damos servicio a lo esencial de nuestra planta, pero esa zona pues queda desprotegida, ¿no? Y por supuesto, pues este sistema de detección móvil pues, se puede instalar en cualquier instalación intemperie que requiera protección de máxima tensión homopolar móvil, ¿no? Ejemplos, pues tuneladoras. Por ejemplo, los que tengáis experiencia en tuneladoras, pues sabéis que normalmente la máquina pasa a los grupos de generación, son de baja tensión, hay unos transformadores que le van a media y tiran unos cables hasta donde alimentan a la máquina, la que va realmente abriendo el túnel, a X metros, que llegan a ser kilómetros en función de la longitud que tenga el túnel, ¿no? Entonces, claro, toda esa zona de media tensión, pues ahí las protecciones amperimétricas, como no sea que se produzca un defecto simétrico o trifásico, pues no lo van a ver. Con lo cual, ahí es un ejemplo donde se podría poner un sistema de estos de detección móvil para detectar cualquier defecto a tierra, que la tuneladora pues pueda seguir con servicio normal o si realmente aparece un defecto, oye, pues dar un contacto para que el control pues, actúe sobre el interruptor correspondiente y no estropeemos el aislamiento de la parte de media tensión. Ejemplos, se me ocurre, ¿no? Dentro de los elementos que conforman todo este sistema de detección móvil, pues claro, hemos de pensar que lo que vamos a ver es cómo llevamos esa señal de media tensión hasta un equipo que sea capaz de leer y evaluar esas tensiones y en base a los valores, pues darnos un contacto de alarma o de disparo según como nos convenga, ¿no? En nuestra planta, ¿vale? Entonces, este sistema actualmente está pensado para colgar directamente en los suministros en línea aérea 3 aisladores, ¿vale? Estamos pensando en redes de distribución hasta valores de 36 kilovoltios. Bueno, ¿por qué valores hasta 36 kilovoltios? Bueno, pues la primera dificultad proviene por el hecho de tener que colgar 3 aisladores del cable. No es lo mismo colgar unos aisladores que te pesen 2, 3 o 4 kilos a tener que colgar aisladores que ya pesen mucho más, a niveles de tensión, por ejemplo, de 45 kilovoltios, que posiblemente, pues a lo mejor el cable en los puntos de instalación donde pensamos colgar esos aisladores, pues esos conductores desnudos no tenemos sitio donde amarrarlos
y por lo tanto no podemos utilizar este sistema, ¿no? Es decir, este sistema pues, abarca toda la media tensión de distribución en España hasta 36 kilovoltios, ¿vale? Entonces, está formado por ¿cuáles son los elementos principales que le dan vida? Pues lógicamente los aisladores capacitivos, que son los encargados de coger o de sensar la tensión de cada fase y darnos en su secundario una señal proporcional. Es decir, es un divisor de tensión capacitivo donde en función de las capacidades de primario y de secundario, pues nosotros establecemos fácilmente esa relación de capacidades y sabemos para el nivel de tensión al cual se conecte qué tensión en el secundario vamos a obtener. Básicamente es un modo de funcionamiento similar a los transformadores de tensiones capacitivos o a los transformadores de tensión inductivos. Es decir, por el primario se les alimenta con la tensión que queremos medir y en el secundario pues obtenemos las tensiones correspondientes. Si fuese a gran diferencia de empleo con transformadores de tensión, es que los transformadores de tensión normalmente en su secundario tienen dos posibilidades de tensión normalizadas. Una es 110 voltios dividido por raíz de 3 para las tensiones de fases o 100 voltios dividido por raíz de 3. Eso es lo que recoge la normativa, ¿no? En cambio, estos aisladores veremos que no dan esos voltios, dan un valor de tensión muy inferior, ya que trabajamos con capacidades muy pequeñitas, ¿vale? Entonces esa es una diferencia bastante notable. Claro, lógicamente, a la salida de estos aisladores capacitivos, pues debemos disponer unos cables coaxiales que nos lleven esta señal de tensión al relé fundamental, que es el sistema CAPDIS, ¿vale? Entonces, el modelo de relé CAPDIS que utiliza la firma CRIES, pues es este modelo CAPDIS S2-55, ¿vale? Y sobre él, pues vamos a ver cómo instalamos una placa, que es otro relé, otro relé con el nombre CAPDIS-M, de tal manera que entre los dos vamos a poder recibir esa señal, interpretarla, verla en una pantalla, hacer la programación correspondiente y obtener nuestras señales de alarma y disparo. Bien, entonces, el primer elemento fundamental, que son los aisladores capacitivos, pues como decía antes, en España tenemos redes de distribución bastante variadas, es decir, tenemos redes de 13,8 kilovoltios, tenemos redes de 15, tenemos redes de 20 y tenemos redes de 25. ¿Vale? Las redes de 30 kilovoltios más que nada suelen ser ya dentro de plantas o complejos industriales y por supuesto pues si vosotros trabajáis en parques eólicos y en parques fotovoltaicos, pues las tensiones que más se utilizan en la parte de media tensión para llevar toda la energía renovable a barras de la subestación, pues siempre aquí en España normalmente estamos hablando de 30 kilovoltios. Con lo cual, pues ahí en esas instalaciones también tendría sentido la aplicación de este sistema de detección móvil, ¿vale? Como decía antes, su función es darnos una señal representativa de la tensión que tenemos en primario y aquí ya vemos una principal diferencia, es decir, estos aisladores nos van a proporcionar con tensión plena aproximadamente una señal de 3,25 voltios fase-fase. Fijaos cómo los transformadores de tensión convencionales, pues hablábamos antes que nos daban 110 dividido por raíz de 3 o 100 dividido por raíz de 3, es decir, aquí en España se suele utilizar la primera opción, 110 dividido por raíz de 3 voltios en secundario, es decir, nuestros 63,5 voltios. Con respecto a 3,25, pues es una diferencia bastante notable. Estos aisladores tienen que cumplir con esta norma, la 61243-5, específica para sistemas de detección de tensión tipo
capacitivo. Entonces, un ejemplo de cómo son las conexiones para llevar esa tensión de primario a nuestro equipo de protección, pues vemos que aquí tenemos U0, que es la tensión de cada fase, los kilovoltios que tenemos en nuestra alimentación, y en nuestro aislador lo que tenemos es una capacidad de primario distribuido, en particular en el aislador que se ha utilizado para el desarrollo de este sistema, pues tiene una capacidad de 7,5 picofaradios. Consta de un varistor para evitar sobretensiones y aquí lo que disponemos, todas estas capacidades CSU2.1, CSU2S y CSU2M, que son, pues fijaos, con el número 5 tenemos identificado la capacidad del cable coaxial. Claro, nosotros esta señal de tensión, pues a partir de la salida del aislador capacitivo, pues podemos llevarnos la señal 3 metros, 6 metros, 9 metros, 15 metros. Entonces, en función de la longitud que tenga el cable, pues lógicamente con la capacidad que nos da el fabricante, debemos de considerarla para luego ver qué tensión vamos a tener realmente en la entrada de nuestro equipo de protección. En el número 6 lo que tenemos es la capacidad CSU2S, ¿de acuerdo?, que son las capacidades parásitas que nos podamos encontrar. Y aquí entre paréntesis, bueno, con línea discontinua tenemos ese módulo que decía antes, el C2M, bueno, que lo veremos a continuación. El C2M simplemente es una capacidad que nosotros tenemos que disponer en nuestro equipo de protección para ajustar nuestro divisor de tensión capacitivo y que realmente pues, al equipo le llegue una tensión adecuada para su interpretación. Entonces, a la hora de hacer nosotros los cálculos, pues no solamente nos quedamos con los 7,5 picofaradios, es decir, aquí en este fabricante Cries pues utiliza lógicamente otro aislado capacitivo alemán de la firma George Jordan, y entonces nosotros no nos tenemos que quedar en la hoja técnica y decir, bueno, pues me cojo las especificaciones y veo que este aislador tiene 7,5 picofaradios. Pero claro, aquí ahora es donde nosotros vamos a tener que interpretar y seleccionar y trabajar con estas capacidades para que nuestro equipo nos indique, primero, presencia de tensión dentro de lo que es la normativa y segundo, que cumpla su objetivo fundamental, que es detectar un defecto a tierra en las instalaciones de media tensión sin referencia a tierra. O sea que es un sistema bastante sencillo, porque son simplemente, bueno, pues si recordamos un poco de la teoría de circuitos, pues al tener estas capacidades en paralelo, lo que hacemos es irlas sumando algebraicamente y luego hacer nuestro divisor de tensión con la capacidad que nos da el dato que tiene que venir incluida en la hoja de características del aislador capacitivo. Y a partir de ahí, pues aquí ya vemos en el número 8, que es la entrada al equipo CAPDIS al relé de protección que nos va a identificar ese posible defecto a tierra. Desde el punto de vista de conocer un poco más estos aisladores y estos cables, pues aquí en esta representación, normalmente lo que se utilizan en todos los aisladores capacitivos es un cable que hace de interfaz entre el propio aislador capacitivo y el cable coaxial que nos llevamos a nuestro equipo de protección. ¿Vale? Entonces, en algunos modelos, pues aquí en particular este sistema, lo que utilizamos es un cablecito pequeñito de 160 milímetros para pincharlo en el aislador, sacamos aquí en este terminal la tensión y aquí ya venimos nosotros con nuestro cable coaxial y nos lo llevamos al equipo de medida. ¿Qué se ha determinado? ¿Qué se ha decidido en este equipo? Pues a ver, si nosotros nos ponemos a pie de torre de media tensión en cualquier instalación y colgamos nuestro aislador, pues lógicamente desde que colgamos el aislador hasta el suelo,
Lógicamente, pues dependiendo el tipo de torre que tengamos, pues podemos tener 6, 7 metros mínimo de altura, con lo cual hemos decidido que este cable coaxial pues tenga una longitud de 15 metros, es decir, que se permita bajar la señal desde los aisladores, se pueda disponer el equipo en alguna furgoneta o en alguna mesa o en algún sitio que se pueda poner el equipo perfectamente y recoger la señal. ¿De acuerdo? Como veis, 15 metros pues da para bastante, es decir, una bajada desde la parte de los cables de unos 6 metros y habría otros 7, 8 metros para poner el sistema completo que viene incluido en una maleta de control. ¿Vale? Entonces, de momento ya hemos visto que tenemos en este sistema un aislado capacitivo, un conector pequeñito, en este modelo en particular, o un adaptador, y luego ya nuestro cable coaxial de 15 metros, cuya terminación ya va a ir directamente a la maleta donde tenemos el relé instalado. Se ve aquí en esta transparencia, pues únicamente a nivel de representación, de dónde venimos con cada uno de los aisladores y con su cable, con su conector pequeñito, aquí lo llamamos AK4, y a partir de aquí tendríamos nuestros 15 metros por cada una de las fases hasta llevarnos o hasta llegar a nuestro equipo de medida y relé de protección CAPLIS. Como veis, pues hay una posibilidad infinita de seleccionar los tipos de cables en función de sus longitudes. También se les puede pedir, si la situación es un poco complicada por las características eléctricas de la instalación, si necesitásemos otra capacidad adicional, pues también estos cables se pueden pedir a fábrica con una capacidad adicional que nos mejore esa relación del divisor capacitivo y que el relé de protección pues pueda tener mejores características de funcionamiento. El tercer elemento es el relé CAPDIS. Este relé CAPDIS lógicamente pues permite controlar por sí solo, nos da una indicación de la tensión que tenemos, es decir, si está en rango, si es muy alta o si es muy baja. Entonces, normalmente si la tensión en cada una de las fases es correcta, pues vemos que nos va a indicar un rayito, ahora veremos las posibilidades de indicación, y siempre que esa tensión no esté en rango, pues no vamos a tener esa señalización. A este equipo hay que alimentarle con tensión auxiliar, ya que detrás tienen sus conectores los dos contactos que nos va a posibilitar saber si tenemos una situación problemática o no. Por la parte trasera, como estoy proyectando aquí, pues indicamos dónde se conectan los cables coaxiales, en L1, L2 y L3, ese cable de 15 metros, pues llegamos a conectarlo aquí, ¿de acuerdo? Aquí tendríamos otro conector, si tuviésemos otra aplicación distinta para llevarla a un equipo direccional o cualquier otra aplicación. Y aquí lo que tenemos es el adaptador, aquel módulo que ponía antes C2M, es decir, en este módulo C2M tiene 6 capacidades, veis que tiene aquí 6 ranuritas y viene, en cada una se indica el número de picofaradios que tiene. Entonces, ¿por qué esto es así? Pues lo que hacemos es, con esta placa C2M se extraen, no se rota, simplemente se extraen y seleccionamos la capacidad más adecuada para detectar presencia de tensión plena y que permita ver los defectos. Cuando digo la capacidad más adecuada, lógicamente, siguiendo la norma para detección de presencia de tensión, tenemos que indicar, o el equipo tiene que indicar, oiga, aquí tiene usted tensión, cuando nos movemos entre el 10 y el 45% de la tensión nominal. Entonces, lo que tenemos que hacer en nuestros cálculos pues es seleccionar cuál es la capacidad más cercana que nos va a dar
una indicación de presencia de tensión. Entonces, si el más cercano nos da una presencia de tensión a partir del 12%, pues fenomenal. Si otra nos la da al 40%, pues fenomenal. Siempre vamos a intentar seleccionar una capacidad que nos quede más o menos en un punto central, pues el 25, el 30, siempre que se pueda. ¿Vale? ¿Que no podemos? Pues entonces tendríamos que irnos a esos cables coaxiales y hacerlos de tal manera que tuvieran una capacidad que nos permitieran ajustar el arranque o la identificación clara de presencia de tensión. Este equipo, CapDisc, como veis aquí, tiene en su parte derecha trasera un regletero en el cual pues únicamente lo que hacemos es llevarle la tensión auxiliar de la alimentación, que es universal, se lo puede alimentar en continua y en alterna, y tiene sus dos contactos libres de potencial para poder trabajar con ellos de la manera que más nos interese. Entonces, este equipo en su pantalla fundamental lo que nos da es este tipo de indicaciones. Es decir, no tenemos alimentación, pues el equipo no registra absolutamente, está a cero. Cuando tenemos una tensión que no es la plena en función de la capacidad que tengamos, nuestra indicación tipo rayo no va a ser la adecuada, va a estar por la mitad. Si las tres fases están con la tensión adecuada, según la nominal que tengamos, nos van a dar un rayo completo. Y si tenemos tensión por encima del 100%, ¿de acuerdo? Por encima del 120%, perdón, pues lo va a indicar así con el rayo pleno y una especie de rayitas así discontinuas alrededor. Y si el equipo pues no funciona bien, pues cuando nosotros pulsemos la tecla test, pues nos va a dar una indicación de error. ¿De acuerdo? Entonces aquí en la parte inferior, por resumir un poco, pues vemos que o no tenemos tensión, siempre que la tensión que registra sea inferior al 10%, o estamos en esta zona de transición adecuada. Aquí tenemos, a partir del 45%, ya tenemos presencia de tensión, y cuando superamos el 120%, pues ya el equipo nos lo va a indicar con este tipo de flechita. Lógicamente, estas condiciones de funcionamiento, pues como tiene dos relés, que nosotros, si solamente tuviéramos este modelo, este sistema portátil o móvil de detección de faltas a tierra, no podríamos manejarlos, pues ¿qué ocurriría? Pues que si no tuviéramos tensión auxiliar o no tuviéramos tensión de medida, pues los relés estaría el primero en la posición de apagado y el segundo en la posición on con el LED green en off. Si tuviéramos presencia de tensión, pues el relé 1 cambia a on y el relé 2 cambia a off, con el LED en on. Si tenemos fallo, pues el relé 1 estaría en off y el relé 2 en off, con el LED de alta tensión en off y en rojo en on. Y por último, siempre que apareciera un defecto, pues entonces tendríamos el primer relé en on y el segundo relé en on. Con los LEDs, el verde de alta tensión apagado y con el rojo de alta tensión en on. ¿Vale? Pero, ¿qué ocurre? Que si solamente tuviéramos este relé, estos contactos no podríamos cambiarlos y bueno, pues sería una forma de hacerlo, pero no tendríamos indicación en el equipo de cuántos kilovoltios o cuántos voltios de defecto estamos teniendo. Tenemos una indicación, pero no sabemos numéricamente dónde estamos. Bueno, aquí en esta tablita en azul he resumido lo que acabamos de ver anteriormente, de acuerdo, en función de la disposición y las indicaciones que nos da el equipo, el CapDisc S2-55. Y lo que hacemos como elemento fundamental que hemos visto antes es acoplarle en su frontal este módulo de vigilancia CapDisc M, de tal manera que lo insertamos directamente en el frontal del CapDisc S2 y aquí ya vemos, aquí ya podemos ver qué valor de tensión tenemos en cada fase,
podemos ver qué frecuencia tenemos, podemos ver qué tensión homopolar tenemos, se maneja con estos 3 botones únicamente, ¿de acuerdo? Y entonces al encastrarlo, aquí lo que vamos a dejar siempre es la indicación del modelo anterior, cuando vemos las flechitas, donde indicamos qué tensión o qué fase está adecuada, está bien o está mal. Entonces lo que se hace es abrir esta tapita, incrustamos con los 4 conectores que tiene el CAPDIS-M y formamos un único relé. Y aquí ya vemos absolutamente todo esto. Bien, entonces, este equipo lo que permite es, como estamos hablando de protecciones voltimétricas, pues hombre, ya que vamos a trabajar con la tensión únicamente, pues podemos asignar, ahora ya sí tenemos control y tenemos gobierno sobre esos elementos, sobre esos 2 relés auxiliares del CAPDIS S2, que antes no podíamos manejarlos, ahora ya la unidad completa sí lo puede. Entonces, podemos asignar 4 alarmas independientes para funciones de protección de máxima o de mínima. También podemos asignar valores de respuesta para mínimas y máximas frecuencias y, por supuesto, la tensión homopolar. Lógicamente, aquí pulsando nuestro botón test, pues vemos el autodiagnóstico del equipo CAPDIS que hacíamos antes y vemos si realmente pues, su lógica de funcionamiento es correcta. Básicamente, esto que sería en comparación con un relé que se pone en las subestaciones, pues sería el relé de habilitar si actúa el relé de autovigilancia, el watchdog o no. Si nos indica que todo es correcto, pues fenomenal, y si no, pues tendríamos que cambiarlo porque el mismo nos diría que no está funcionando bien. ¿Vale? Entonces, como elementos fundamentales, pues tiene lógicamente el aislador capacitivo, los conectores y cables que nos llevan esa señal de tensión al sistema CAPDIS, y lo que es el sistema CAPDIS en esta detección móvil de defectos a tierra, pues está formada por 2 relés. Uno es el CAPDIS S2, que es al cual conectamos los cables coaxiales que recogen la tensión de los aisladores capacitivos, y en su frontal insertamos el otro relé pequeñito CAPDIS-M. Ese es el conjunto completo. Entonces, ¿cómo lo ponemos en marcha? ¿Cómo le decimos, oye, pues hoy voy a estar dando o suministrando una protección de tensión homopolar en una subestación, en una planta en 20 kilovoltios, y la semana que viene pues estoy en otra parte de España donde la tensión de distribución es de 15 kilovoltios? ¿Cómo podemos trabajar con este mismo sistema? Bueno, pues este sistema lo que hay que hacer es calibrarlo in situ en función de la tensión que nosotros tengamos de alimentación. Es decir, una vez que nosotros hemos conectado los aisladores y le estamos llevando la tensión, esos 15 kilovoltios o esos 20 kilovoltios, el sistema, en función de la capacidad seleccionada en ese módulo C2M y la capacidad del aislador, que esa siempre es fija, aquellos 7,5 picofaradios, el propio sistema se va a calibrar y va a decir, vale, bueno, pues como tengo 20 kilovoltios en primario, con estas capacidades, pues estoy recibiendo estos voltios, vale, pues yo ya sé que cuando reciba estos voltios, automáticamente pues estoy en 20 kilovoltios. ¿Vale? Bueno, pues lógicamente esto lo podemos hacer de una manera sencilla utilizando los 3 botones que tiene este módulo CAPDIS-M. No tenemos que hacer ningún ensayo previo ni nada de nada, simplemente pues hay que darle la tensión real de la planta o de la instalación donde lo vamos a poner en funcionamiento, ¿vale? De tal manera que una vez calibrado, pues como vemos aquí en esta transparencia, se almacena en una memoria no volátil
y ahí la tenemos siempre dispuesta. Entonces, cada vez que vayamos a una planta con distintos niveles de tensión, pues nos vemos obligados a calibrar el equipo. Lógicamente, mi recomendación, ¿cuál es? Pues vosotros sabéis que si trabajáis, vais a ir a plantas que supuestamente tienen 20 kilovoltios, pues habrá plantas que por su situación geográfica o las posibilidades de control de tensión, pues a lo mejor no recibe 20, recibe 19 kilovoltios o recibe 20,6. Bueno, pues afortunadamente el equipo se calibra a la tensión que nosotros tenemos normal de operación, ¿de acuerdo? Entonces eso es algo que cuando se va con los técnicos de operación y mantenimiento, pues nos tienen que decir, pues sí, efectivamente aquí tenemos los 15 kilovoltios o tenemos los 20 kilovoltios más o menos clavados. O habrá plantas que caben en punta que, bueno, pues si tienen mucha capacidad en la línea, pues en vez de tener 20 a lo mejor tienen 22 o 21 y medio. Bueno, pues ahí es donde nosotros tendremos que ajustar el relé para que se calibre automáticamente a esos niveles de tensión, ¿vale? ¿Cómo calibramos? Pues hay que calibrar fase a fase, ¿de acuerdo? De tal manera que, aunque los aisladores capacitivos pues son iguales, de fabricación continua, pero esto es como los transformadores de tensión, no te van a dar siempre la misma relación y al ser elementos bastante sensibles, pues como medida de precaución se ha determinado que calibremos las 3 fases. El procedimiento es bastante sencillo, pero requerimos que como protecciones, como personas que nos dedicamos a dejar este sistema de protección, pues lo hacemos fase a fase. Entonces, el frontal del equipo lo tenemos aquí. Normalmente, digo que normalmente, la señal que le llega por el coaxial al CAPDIS está en este rango entre 1,5 y 45 voltios. Normalmente entre 1,5 y 6 suele ser lo normal. Raro es que nos vayamos con voltios tan elevados, ¿vale? Entonces, si nosotros no hacemos bien la calibración, ¿de acuerdo? Pues el equipo nos lo va a decir. Nos va a poner en la pantalla todo a 0 o todo a 9. Es decir, todo a 0 cuando vemos tensiones muy bajas o todo a 9 cuando lo hemos calibrado con tensiones fuera de rango muy altas, ¿vale? Entonces, en esa situación no se ha calibrado el equipo, no se puede poner en funcionamiento. ¿Cómo se calibra? Pues no es el objetivo de esta clase ir al manual y exactamente decir paso a paso lo que hay. Únicamente he recogido aquí lo mínimo, que simplemente pues, consiste en entrar en el menú de programación, como siempre pulsando los 2 botones. Nosotros con los teclados introducimos qué tensión, incluso con pues 6,8, 11,3, 9,6, 6,3 kilovoltios, lo que sea, ¿vale? Lo podemos ir ajustando en kilovoltios y una vez que está ajustado salimos de este menú para que se vaya autocalibrar, ¿vale? Una vez que le hemos metido la tensión a la cual queremos que se calibre, pues luego tenemos que entrar, como pongo aquí con el botón derecho, en el menú de calibración y automáticamente el equipo se calibra. Una vez que el equipo nos indica en la pantalla que se ha calibrado, pues lo confirmamos con la tecla Enter y ya pasaríamos a hacer el mismo procedimiento en la fase 2 y en la fase 3. No tiene mayor misterio. Importante, como depende mucho este equipo de esa ruleta azul que llamo yo, donde vienen especificadas 6 capacidades para poder hacer bien ese divisor de tensión capacitivo, pues hemos trabajado y hemos hecho una lista para que
siguiendo lo que dice la normativa de detección de presencia de tensión, la 61243-5, pues para ver esos rangos de tensión entre el 10 y el 45% de la tensión nominal, pues hemos hecho esta tabla. Entonces aquí tenemos redes de distribución desde 6 kilovoltios, que no suele ser lo más habitual, pero los que tengáis experiencia en plantas de cogeneración y en barcos, en temas marinos, pues sabéis que hay bastantes grupos con estas tensiones nominales, 6 y 6,6 kilovoltios. Y de ahí ya pasamos pues, a redes clásicas de distribución en España, 13,8, 15, 13,8 suele ser de Iberdrola, 15 es de Iberdrola y Unión Fenosa o Naturgy, 20 kilovoltios también para los dos, y 25 y suele ser más en la parte de la antigua FEXA, Endesa, y 30 kilovoltios en plantas solares y parques eólicos principalmente. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que hemos hecho esta tabla en la cual introducimos o hemos dispuesto cuánto vale la capacidad del aislador capacitivo. Bueno, pues hombre, en este caso, si utilizamos siempre el mismo aislador, pues 7,5 picofaradios. La longitud de cable, pues en este sistema de detección móvil se ha pensado que no vamos a estar considerando pues 15 metros, no, pues luego 6, pues luego 10, no. Hemos pensado que sería bueno tener una única longitud de cable, 15 metros, y la selección de esta capacidad en la ruleta azul. Es decir, pues deberíamos pedir una ruleta azul que tuviera estas posibilidades. 330 picofaradios, 2200, 6800 y 10.000. Claro, ¿por qué estos valores de capacidad en esta ruleta, en este módulo C sub 2M? Pues porque con este nivel de tensión, este aislador capacitivo, esta longitud de cable y esta capacidad seleccionada, nuestro equipo CapDis nos diría que tendríamos presencia de tensión a partir del 33% de la tensión nominal. Es decir, si tuviéramos una red de 20 kilovoltios, pues el 33% pues serían pues 6,6 kilovoltios. A partir de 6,6 kilovoltios, el CapDis nos daría esa indicación con los 3 rayitos en cada una de las fases. Si nos vamos a 6,6, pues la presencia de tensión se indica a partir del 30%, para 13,8 kilovoltios disminuye al 22%, con 15 kilovoltios el porcentaje está en un 21%, en 20 kilovoltios un 29%. Fijaos ya cómo hemos ido cambiando la capacidad, ¿vale? Es decir, que por ejemplo para 13,8 y 15 kilovoltios pues nos vale con la misma capacidad de 2.200 picos. En los dos primeros escalones de 6 y 6,6 nos vale con 330. En el escalón intermedio alto entre 20 y 25 pues nos valdría la misma capacidad de 6.800 picofaradios, tendríamos un 29% de presencia de tensión o un 23%. Y en el caso de tensiones de 30 kilovoltios, pues tendríamos indicación de presencia de tensión a partir del 26. Es decir, que todos estos porcentajes entran dentro de lo que dice la normativa. Lógicamente nosotros tenemos esa libertad para seleccionar esa pastilla azul con esas capacidades y efectuar ese divisor capacitivo como más nos interese, siempre dentro de ese porcentaje de tensión. Traducimos estos porcentajes a tensiones y vemos pues, que partimos aproximadamente desde el 2 kilovoltios hasta los 7,8 kilovoltios, que es el 26% de la tensión en redes de 30 kilovoltios. Entonces, con una sola pastilla o con un solo módulo C2M que incluya
1, 2, 3 y estas 4 y otras 2 capacidades, pues tendríamos suficiente. Es decir, no sería buena idea tener un sistema de detección móvil en el cual tuviéramos que ir cambiando no solamente la capacidad en el módulo, sino tener otro módulo distinto, pues porque estos equipos se llevan a las plantas y al final pues esto se acaba perdiendo y deteriorando, con lo cual es más fácil haber echado estos números y haber determinado un único modelo de placa de C2M con estos módulos adicionales, de tal manera que lo único que tenemos que hacer es pues, sacarla y ponerla en la capacidad adecuada para la planta a la cual nos vamos a ir a trabajar. Aquí lo vemos, esta plaquita, ¿de acuerdo? Este módulo, o esta pastilla, ¿vale? Pues, perdón, en función de las tensiones que hemos visto anteriormente en la red de distribución, pues habíamos determinado poner nuestra capacidad, pues aquí el equipo tiene una muesca, aquí no se ve muy bien en la foto, bueno, pues tendríamos que poner aquí, en esta parte, la capacidad que nosotros hemos decidido tener en la aplicación de nuestro sistema de detección móvil de defectos a tierra. Esta placa, como pongo aquí, no se rota para cambiar de una posición a otra, sino que hay que extraerla y seleccionar la adecuada y introducirla. ¿Vale? Entonces, ¿qué protecciones, qué selección de funciones de protección queremos? Bueno, pues este equipo, gracias al CAPDIS S2 junto con el CAPDIS M, pues lo que nosotros vamos a poder ver primero es si el equipo está encendido, nuestro LED on, si tenemos tensión auxiliar, está preparado para funcionar. Y luego pues tenemos sus dos relés de salida, el R1 y el R2, que nos van a actuar según tengamos un DIP1 interno que ahora veremos. En función de cómo lo tengamos programado, puesto el DIP, pues estos relés actuarán o no actuarán. Entonces, en la placa interna del CAPDIS-M, veis que aquí tenemos los 4 conectores para las 3 tensiones de fase y la referencia de tierra. Bueno, pues aquí lo que tenemos es este microinterruptor que le damos DIP1, de tal manera que el relé 1 nos va a indicar la salida del relé 1 según la posición DIP1. Normalmente si lo ponemos en 1, pues automáticamente actuará el relé 2 y si no lo ponemos así, pues no actuará. Tenemos como medida de precaución. ¿Vale? Entonces, las salidas en ese regletero verde a la derecha en la parte posterior del CAPDIS, pues veíamos que teníamos 8 terminales. Los 2 primeros en la alimentación auxiliar. El equipo viene preparado, pues lógicamente vosotros que entiendo que habéis estado en obras y estaréis y demás, pues las tensiones auxiliares en las plantas pues son muy variopintas. En algunas, pues si es tipo subestación de compañía eléctrica, normalmente suelen tener 110 voltios de continua y si no, pues siempre lo más socorrido y más fácil pues es encontrar una alimentación en 230 voltios de alterna que el equipo también lo permite, ¿no? Entonces, en función de cómo tengamos esos microswitches DIP1, si los tenemos en la posición ON, pues van a mover estos relés, es decir, los contactos 8, 7 y 6, pues como veis el 7-6 es normalmente cerrado, el común es el 7 y cuando actúe pues tendremos cerrado el 8 y el 7 en el relé 1 y la misma disposición en el relé 2, es decir, normalmente cerrado el 3-4 y cuando actúa pues cierra el contacto 4-5, son contactos libres de potencial. Entonces, ¿qué podemos sacar nosotros con este equipo de detección móvil? Pues podemos sacar alarmas por mínimas tensiones, por máximas tensiones, por mínimas frecuencias, máximas frecuencias y por máxima tensión homopolar. Todo eso es lo que nosotros podemos sacar en combinaciones adecuadas por estos contactos, ¿no? De tal manera que aquí he puesto una foto directamente de lo que se puede programar.
Entonces vemos como nosotros en la fase 1, pues cuando nosotros lo calibramos, le tenemos que dar cuál es su tensión, esos 15, esos 20, esos 30 kilovoltios. Está repetido, si echáis un vistazo, la fase 1, la 2 y la 3 es la misma. Y luego, pues aquí tenemos el ajuste o a partir de qué valor nosotros queremos que actúe por tensión homopolar. El equipo lo llama USU0, también lo ajustamos en kilovoltios, es decir, pues lógicamente dices, oye, pues esto es un sistema de detección móvil que me detecta tensiones homopolares, pero alguien tiene que decir a partir de qué valor de tensión homopolar el equipo me tiene que dar un contacto. Bueno, eso ya queda para la ingeniería que haga eso, o el personal de mantenimiento que sepa qué umbral, cuál tiene que ser el umbral de tensión homopolar, y si no, pues se le consulta a la empresa CRIES y gustosamente pues os dirán los umbrales normales a los que se suele ajustar. Aquí tenemos también fase a fase, pues el valor en frecuencias que nosotros tendríamos que seleccionar. Y en la parte inferior, pues nosotros decidimos a la hora de programar en las alarmas, en las 4 opciones que tenemos de alarma, pues si queremos la alarma 1 que sea de tensión homopolar, de mínima tensión, de máxima tensión, de mínima frecuencia o de máxima frecuencia. Es decir, los 4 contactos tienen las mismas opciones de programación. Entonces, nosotros en esa matriz podemos decir, oye, pues utilizamos el A1 y el A2 únicamente para, no lo sé, para fallos de tensión, el A3 para fallos de frecuencia y el A4 para tensión homopolar. O sea, que es un equipo que es pues bastante versátil. Es decir, bueno, si pensamos que estamos en una isla porque nos hemos separado de red, pues oye, a lo mejor si los grupos que tenemos no pueden con toda la carga, pues ahí también tenemos otra indicación de que en esa parte pues la tensión es muy baja y que la frecuencia, pues lógicamente también tenemos otra medida que nos puede facilitar un contacto y sobre eso pues actuar en la regulación de los grupos que tengamos. Aquí tenemos las referencias o los límites que tenemos, por ejemplo, para la máxima tensión. Pues podemos ajustarla entre el 90 y el 150%. La mínima tensión, este equipo permite ajustarla entre el 10 y el 110. La frecuencia entre 40 y 70 hercios, ¿de acuerdo? Esta es la de máxima y la de mínima entre 40, bueno, es el mismo rango, ¿vale? Permite el equipo que esta señalización de defectos o de situación anómala en tensiones, en frecuencias o en tensión homopolar, pues lógicamente se dé solamente en una fase o se dé en las 3. Entonces, hombre, la tensión homopolar no, pero la máxima y las máximas y mínimas tensiones y frecuencias podemos decirles, oye, cuando en una fase tengas un problema, pues me actúas, o si realmente estamos viendo, queremos ver con plenitud que sea el fallo, pues nos iríamos a la lógica 3 de 3. Bueno, aquí ya depende un poco qué características de detección queramos nosotros con el equipo. El equipo te permite dar señales con problemas solo en una fase o en las 3. Los tiempos. Pues los tiempos, como veis, podemos ajustarlos entre 0,1 segundos y 99,9 segundos. Entonces, en el caso de tensión homopolar, pues normalmente si no tenemos la instalación preparada para aguantar esas sobretensiones de raíz de 3 mucho tiempo, pues nos iríamos a disparos que no superarían el segundo, medio segundos, 0,6, 0,7 segundos, depende un poco cómo quisiéramos nosotros coordinar esa actuación con protecciones en otra parte de la planta donde estemos trabajando, ¿no? Hay una opción que también lo permitirían, dependiendo el modelo de CAPDIS que se instalara, y es que el equipo también nos puede dar una salida analógica en 420 miliamperios para indicación del nivel
de kilovoltios que se tiene, ¿vale? Entonces aquí en este rango pues iríamos, el equipo podría indicar desde medio kilovoltio hasta 95 kilovoltios, ¿vale? O sea que es bastante completo el sistema. Todo esto, el CAPDIS S2, el CAPDIS M, pues lo que hemos hecho es decirle a la fábrica CRIES que lo monte en unas maletas. Entonces, en esta maleta portátil, pues lo que tenemos es una indicación. Primero, dentro de la maleta hay una batería, ahora veremos la foto. Lógicamente, claro, ¿qué ocurre? Pues oye, nos llevamos este equipo a una subestación y en algún momento dado, pues si perdemos la tensión auxiliar, lo que no queremos es que este equipo nos dé unos contactos de disparo y nos haga pensar que tenemos un defecto, ¿no? Entonces, en esta batería se ha dispuesto, perdón, en esta maleta se ha dispuesto una batería que pues da tiempo de, hice yo personalmente la prueba y después de 24 horas pues todavía seguía sin ningún tipo de problema. Entonces, esas posibles interrupciones de tensión auxiliar al equipo no le afectan para nada en el funcionamiento. Hemos dispuesto su botón de encendido y apagado. Aquí se ha llevado los dos relés, los contactos de salida del CAPDIS S2 nos los hemos llevado aquí, R1 y R2. Una borna de neutro o de tierra, mejor dicho, para darle la referencia y la tensión auxiliar de 230 voltios en alterna. Estas tres conexiones, pues en la foto hemos puesto dónde terminan los cables coaxiales, es decir, de aquí si tirásemos, pues tendríamos esos 15 metros del cable coaxial que en su terminación llega a los aisladores capacitivos, ¿vale? Esta es la maletita donde nosotros la ponemos y aquí tendríamos nosotros que iniciar el sistema, calibrar las tres fases y dejarle funcionando perfectamente. Los contactos de salida, pues al PLC o a la bobina de disparo del interruptor que nosotros consideramos para actuar. Por dentro, pues vemos, importantísimo siempre, nuestro módulo CSU2M en la parte posterior del CAPDIS y aquí tenemos nuestras baterías, ¿de acuerdo? Estas dos baterías, pues como he comentado anteriormente, vamos, después de estar más de 24 horas, pues eso no se descarga ya que el CAPDIS, pues el consumo que tiene es ínfimo, ¿no? Entonces sí que muchas veces pues hay consultas que a mí me han preguntado, oye, pues voy a un sitio donde no dispongo de tensión auxiliar y el corte o tengo que estar allí, me han habilitado 3 horas. Bueno, pues tú te vas con las baterías cargadas y le puedes poner sin ningún tipo de problema que durante esas 3 horas esta maleta te va a estar dando y proporcionando esas funciones de protección requeridas. Tiene un interruptor automático general, lógicamente, y desde el punto de vista de conexiones a las partes activas, pues el conjunto también viene, se suministra con otra maleta donde incluimos, donde se guardan, mejor dicho, los 3 aisladores. Entonces, en los aisladores capacitivos, lo que se ha hecho es diseñar un sistema de conexión. Aquí hemos hecho una foto, esto es un cable aislado, no es un cable desnudo, ¿vale? Simplemente pues hemos hecho este diseño para conectar el aislador que se quede colgando del conductor desnudo y que no deslice ni para un lado ni para otro, que se quede perfectamente agarrado y que haga su función de darle al aislador en su parte superior la tensión de esa fase, ¿de acuerdo? Y aquí vemos cómo el sistema también viene con una pértiga para ir subiendo y conectando cada aislador a cada cable, o mejor dicho, cada conductor desnudo en el punto donde nosotros nos vayamos a conectar, ¿vale? Es decir,
aquí no lo hemos dispuesto en la foto, pero aquí en la parte inferior, pues es donde conectaríamos ese conector pequeñito que llamábamos AK4 de 160 milímetros, y luego ya tiraríamos el cable con los 15 metros correspondientes hasta la maleta. Entonces el sistema completo pues es la maleta de control, esta de aquí, y la maleta que utilizamos únicamente para guardar los aisladores y los elementos de accesorios para conectarlo a los conductores. Para terminar esta presentación, pues he desarrollado un ejemplo típico, pues, una red de distribución en 20 kilovoltios, donde la planta pues, tiene 3 cargas de 40 kilovatios con un coseno de phi inductivo, planta pues, normal. Y la secuencia de operación en esta simulación, en este ejemplo que hemos propuesto, pues es abrimos o se abre el interruptor de 20 kilovoltios frontera con la compañía de distribución, con lo cual esa parte de 20 kilovoltios se queda sin referencia a tierra, pasa a ser una red aislada de tierra. Aparece en esas condiciones un defecto en la fase A, en la carga 1, y vemos qué lectura, qué tensión le está llegando al sistema CAPDIS, y simplemente pues, indicamos el contacto que nosotros hemos asignado para la planta. Entonces, en este esquema, para ir identificando lo que es cada cosa, pues tenemos nuestra alimentación por parte de la compañía eléctrica, tenemos nuestros grupos, aquí tenemos elementos de medida, y aquí en estas 3 líneas, ¿de acuerdo? Pues lo que tenemos son las 3 cargas. Aquí hemos dibujado pues, una línea que sale en media tensión con 40 kilovatios la otra salida y 40 kilovatios la otra salida. Entonces, el defecto pues, lo hemos puesto en la fase A en esta primera línea de salida. Es decir, que lo que hacemos, la secuencia que se ha descrito anteriormente es en el suministro de compañía eléctrica abrimos este interruptor, nos quedamos alimentando a la planta con nuestros grupos de emergencia o plantas de elementos de cogeneración, lo que sea, pero en la parte de 20 kilovoltios, este transformador que hay aquí es un triángulo. Por lo tanto, toda esta parte de 20 kilovoltios pasa a ser una red aislada. Y entonces lo que hacemos es, si nosotros vamos con nuestro sistema de detección móvil, dice, bueno, pues, por ejemplo, en las barras, me cuelgo de ahí mis 3 aisladores capacitivos, los he representado de esta manera, simplemente. Entonces lo que hago es, pongo los 7,5 picofaradios, ¿de acuerdo? Y aquí en estas capacidades pues he dispuesto en función de la capacidad de los cables coaxiales y el módulo C2M, qué capacidad he seleccionado. Pues lo que hago es, como es un divisor de tensión capacitivo, me saco la señal, y aquí pues bueno, es lo que permite este software para tener la tensión de medida que le llegaría a nuestro sistema CAPDIS. Bueno, pues entonces, para ver las señales, ¿de acuerdo? Pues fijaos, aquí lo que tendríamos es la tensión de 20 kilovoltios con la compañía abierta, es decir, nos hemos desacoplado de la compañía de distribución y estamos dando alimentación con nuestros grupos en baja tensión que han sido elevados, y en un momento dado pues hacemos el defecto en la fase A. Claro, lo primero que tenemos que verificar es que efectivamente cuando tenemos un defecto en la fase A, como ahora está ocurriendo en una zona que está aislada de red, pues ¿qué pasa? Que lógicamente la tensión en rojo, que es la tensión de la fase A, se nos va a 0, pero
las tensiones en las fases sanas, las tensiones en las fases B y C, como veis, elevan su nivel en raíz de 3 veces. ¿De acuerdo? Esa es la situación real que se tiene cuando tenemos un defecto franco en una red aislada y una fase se pone a tierra. ¿Vale? Esta es la foto de lo que estaría ocurriendo en ese momento en esa zona de 20 kilovoltios del ejemplo que hemos dispuesto. Entonces, ¿qué va a hacer nuestro equipo? Pues el equipo CAPDIS, estos son tensiones de primario, pues con la herramienta de medida que permite el programa que he utilizado, pues vemos como antes del defecto prácticamente no tenemos, siempre hay un voltio de tensión homopolar, pues porque las tres tensiones de las fases pues nunca son equilibradas al 100%, ¿no? Entonces siempre tenemos un poquito de tensión. Y en el ejemplo, pues he dispuesto yo que en 0,4, en el tiempo 0,4 de simulación, pues aparece ese defecto a tierra en la fase A. Bueno, pues entonces evidentemente la suma de las tres tensiones no es cero, empieza a subir con el transitorio correspondiente y ya, claro, a nivel de simulación, pues esto funciona perfectamente. Como veis, pues yo dejo el cortocircuito hecho y ya la tensión se quedaría, la tensión homopolar, ¿vale? Que es la suma de las tres tensiones dividido por 3, utilizando las componentes simétricas y demás, pues tendríamos este nivel de tensión, es decir, pues tuviéramos nuestro equipo portátil allí, pues en la parte de alta tendríamos un poco más de 4 kilovoltios de tensión homopolar. Bueno, en alta es eso, pero realmente en el equipo, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Bueno, pues en base a esa relación de tensiones originada por ese divisor capacitivo, pues vemos cómo el CAPDIS estaría recibiendo estos pequeños voltios, estamos hablando de unos 16 voltios máximos, pues lo dividimos por raíz de 2, ¿vale? Estamos en ese umbral de tensión. ¿Y qué ocurre? Pues que como yo he simulado, hemos decidido que en el instante 0,4 tenemos el cortocircuito, pues ocurre lo mismo, es decir, la tensión que recibe el CAPDIS de la fase A es cero. Claro, si la tensión del conductor de la fase A se pone a cero, pues el aislador capacitivo en su fase correspondiente al equipo CAPDIS no le da tensión. En cambio, los otros aisladores pues se ponen a raíz de 3 veces y por lo tanto la tensión que le está llegando por esos cables coaxiales al equipo CAPDIS pues se ve afectada, es un fiel reflejo y otra vez volvemos a tener nuestro famoso raíz de 3, es decir, pasamos de tener tensiones de fase a tensiones de línea. Esto es lo que recibiría el CAPDIS. Bueno, lógicamente, pues yo puedo ver qué tensión recibe o qué tensión homopolar instantánea tendría el CAPDIS. Pues fijaos, aquí esta señal de tensión homopolar, estamos en una tensión inferior a 0,6 voltios. Claro, lógicamente, si en el lado de alta la suma de las tres tensiones no es cero porque el sistema no es equilibrado al 100%, que es la realidad, pues lógicamente el equipo, el CAPDIS, pues también registra una señal de tensión homopolar. En el momento de producirse el disparo en 0,4, perdón, el defecto en 0,4, pues lógicamente el CAPDIS lo acusa y ya pasamos a trabajar o pasa a tener una tensión homopolar de 0,6 a tener unos valores máximos pues en el rango de 4,5, 5, 6 voltios, una cosa así. Claro, la falta seguiría en permanencia. En la simulación, lógicamente, nosotros no deberíamos de permitir mucho más ciclos antes de decirle al CAPDIS, oye, ciérrame un contacto y dame indicación de alarma porque aquí hay un defecto homopolar. Entonces, la tensión homopolar, pasado en vez de valores instantáneos, siempre se mejora así en valores RMS, pues igual, estaríamos en antes del defecto, pues fijaos, decía antes 0,6 instantáneos, pues claro, pasados a eficaces, pues estamos en 0,2, una cosita así, 0,2 voltios hasta llegar al momento del producir el cortocircuito y aquí ya
pues tenemos un fiel reflejo de la señal de defecto y pasamos a recibir o pasamos a tener una tensión homopolar en el CAP-DIS de 3,7 voltios. ¿De acuerdo? Esto es lo que tendría de tensión homopolar el CAP-DIS. A partir de aquí, pues por ejemplo, pues nosotros podríamos decirle, oye, con esta simulación que hemos hecho, pues yo puedo asumir que le hago el arranque de tensión a 2,5 kilovoltios. Claro, si tiramos de las transparencias anteriores, pues nos había salido una tensión de 4 y pico kilovoltios. Bueno, pues hombre, yo he dicho 2,5, pues alguno puede decir, oye, pues yo lo dejo ajustado a 2, otro a 3. Bueno, pues todos esos valores de arranque son correctos, siempre que sean inferiores a la máxima tensión homopolar, a esos 4 kilovoltios que nos vamos a encontrar, pues el sistema de protección móvil va a ser sensible y va a poder detectarlo, lógicamente. ¿Qué hacemos? Bueno, pues por ejemplo hemos decidido utilizar, cuando hagamos la programación, pues decidimos que la alarma A1, pues he puesto aquí con este círculo tan grande, que abarque solamente la tensión homopolar. Es decir, queremos el canal A1 solamente para indicaciones de máxima tensión homopolar. Y luego, pues en los relés seleccionados, pues podemos hacer del 1 al 4, pues he cogido el 4. Bueno, básicamente porque aquí en la transparencia en el dibujo pues me queda a la derecha y se ve más fácil, ¿no? En vez de ponerlo más hacia la izquierda. Y luego con los tiempos, pues hombre, podemos ajustar, como veis, entre 0,1 y 99,9 segundos. Bueno, pues yo lo pondría a 0,1 segundo. Lógicamente, si alguno de vosotros dice, oye, pues yo creo que con 0,2, 0,3, medio segundo, pues no voy a tener ningún problema en mi instalación para dar un disparo por máxima tensión homopolar, pues fenomenal. Tenemos que ser conscientes que el contacto que nos da el CAP-DIS, ese contacto que lo vamos a sacar por los terminales, el R1 o el R2, en el que hayamos considerado, hay que cablearlo pues a un PLC o al elemento que nosotros queramos que actúe para que esa tensión homopolar o ese defecto al cual nos estamos enfrentando deje de existir y dispare el interruptor correspondiente. Entonces, en esa cadena de meto un contacto en un PLC, se lo envío, abro y tal, pues al final pasa tiempo y yo por eso lo he puesto en 0,1 segundos. Oye, que tenemos la posibilidad, porque hay en la subestación con esos 15 metros de cable coaxial y la salida de los relés R1 y R2 con otros 4 o 5 metros, me lo puedo llevar al cajetín o al cuadro donde está el accionamiento del interruptor que yo quiero disparar y actuar. Fenomenal, pues ahí lo tenemos perfecto. No tenemos que pasar por PLCs y otro tipo de lógicas que en algún momento pues, nos puedan jugar una mala pasada, y en protección de las malas pasadas pues se pagan muy caras, como bien sabéis, lógicamente. ¿Vale? Y bueno, pues este es el sistema de detección móvil que plantea la empresa CRIES. Espero que me hayáis entendido bien en los procedimientos que se sigue hasta ver el defecto homopolar y que, bueno, pues veáis un poco la aplicación que tenéis para cubrir esas necesidades de protecciones homopolares en ese tipo de instalaciones. Así que os quedo a vuestra disposición y cualquier duda que me queráis preguntar ahora, pues encantado. Aquí estoy para ello. Gracias. Lo que no sé si tenéis permiso para hablar o no.
pues solamente a través del chat. A ver. Hola, dice, si la instalación de generación aislada es de interior, ¿se ha desarrollado alguna otra conexión para los aisladores? Sí. A ver, esto está orientado porque la empresa CRIES pues, tiene un sistema que no es tan potente como este. Es decir, la propia empresa CRIES tiene solamente el CAPTIS, no tiene este módulo adicional insertado, ¿no? Con lo cual pues es un sistema que te funciona, pero que tú no puedes ajustar en kilovoltios, ni asignar relé, ni nada. Entonces, ¿qué pasa? Pues que si tú tienes una instalación de interior, donde ya tienes cables, como tú bien indicas, pues lo único que hay que hacer es esos aisladores, llevarlos a los activos, ponerlos en alguna pletina, que eso el personal de mantenimiento lo podría hacer perfectamente, y llevar la misma señal al equipo. Entonces, estos aisladores no solamente sirven para utilizar esa grapa y colgártelos de los tres conductores desnudos, ¿no? Se puede hacer de la manera que sea, ¿no? Entonces, normalmente esos aisladores se han pedido para que sean de servicio exterior, pero son aisladores que fabricantes de celdas de media tensión los ponen en sus celdas de media tensión de servicio interior, con lo cual lo único que habría que hacer es buscar un sitio en alguna celda donde en algún compartimento pues se pudieran instalar. Sí, sí, seguro, no habría ningún problema. Incluso pues hay otros tipos de aisladores capacitivos que a lo mejor en función de la tensión pues no son tan voluminosos y son más fáciles de instalar en el foso por donde llegan los cables, ¿no? O sea que sí, sí, sí. Está pensado inicialmente para línea aérea, pero la aplicación es tanto para servicio interior como servicio exterior. Sí, sí. La tierra de referencia que lleva la maleta es la de herrajes del sistema de generación aislada. Puede ser. Ese es un punto donde se puede poner ahí. Y luego la otra opción que se tiene es los aisladores. La puesta a tierra normalmente lo que se hace es incluir un sistema que te llevas con una pinza, juntas la referencia de los tres aisladores y lo llevas con una grapa o con una pinza. Y claro, pensado en una línea aérea, pues esa grapa la pones a la estructura metálica de la torre más cercana donde has colgado los tres aisladores, ¿no? Entonces, eh, si realmente es para servicio interior, pues buscaríamos esa tierra de herrajes para darle una referencia al sistema perfectamente. Cómo se instalan los aisladores capacitivos en las celdas, que tienen su punto de referencia, está directamente a los herrajes de la celda. Sí, sí, así sería, sí. A ti, hombre. Estaba viendo aquí, compartir sonido. Voy a darle aquí, a ver. No sé si ahora podéis hablar vosotros o no y nos escuchamos todos. Bueno, no sé. Bueno, vosotros me decís, si tenéis experiencia con estas cosas, no aparece para hablar. Bueno, pues no, no puedo hacer más yo, no tengo opción, me parece aquí para daros posibilidad de que comentéis. ¿Vale? Me parece. Bueno, pues bueno, vosotros, esto es de aplicación portátil,
como veis, supongo que en algunas plantas, pues en algunos momentos a lo mejor habéis tenido de esa necesidad y, y bueno, pues es un sistema bastante versátil en comparación con lo tradicional, ¿no? De tener transformadores de tensión y toda la parafernalia que eso que ello lleva consigo, ¿no? Está bastante bien desarrollado y al ponerse en contacto conmigo, pues le hemos dado otro barniz que no sea únicamente con la indicación de los rayos, sino que pues teniendo ellos equipamiento, pues oye, le hemos hecho más versátil para poder ajustar en tiempos, en kilovoltios, en hercios o en voltios, según la aplicación que queramos, ¿no? Es un sistema bastante completo, diría yo, para las empresas que se dediquen a este tipo de actividades, que tengan que ir por ahí a hacer mantenimientos y tener una protección extra, pues es bastante recomendable, la verdad. Bueno, si tenéis alguna pregunta adicional del ejemplo que me he inventado o, o cualquier otra consulta de los módulos de capacidad y demás, pues nada, a vuestra disposición. Tenéis mi correo arriba a la derecha, con lo cual pues me tenéis perfectamente localizado. Cualquier consulta, a lo mejor ahora, pues justo después de la clase, pues no aparece, pero bueno, en un futuro pues a lo mejor os surge cualquier duda, pues sin ningún problema me consultáis. ¿Mm? Espero que os haya gustado. Ya me diréis. A ver, pues nada, gracias. Bueno, pues por mi parte hoy nada más. Mm, Ya son, no sé qué hora será. Vamos a ver qué hora es ya. Ya son las 7:30. Bueno, para empezar la semana así con un poquito de formación en estos temas nuevos de protecciones, pues está bastante bien. Así que, pues nada, daros las gracias por asistir a esta presentación y, y encantado y un placer, como siempre, contar con el colegio y con asistencia. Así que, pues nada más. No sé si puedo yo darle a parar de grabar. Gracias a vosotros, Leandro, por asistir y por preguntarme estas cosillas. Eh, Voy a dejar de compartir y, y bueno, pues me quedo a vuestra disposición, como veáis, ¿vale? Yo no me voy a desconectar hasta que os hayáis desconectado todos y luego pues cortaré yo la grabación. Supongo que esto luego se podrá ver desde YouTube o desde el canal correspondiente del Colegio de Ingenieros. ¿Vale? Pues nada, encantado. Gracias, hombre, por, por encontrarlo interesante. Son temas curiosos. La verdad es que siempre te vas a protecciones ahí en la típica celda de media tensión o en la subestación y a nivel de tener estas protecciones móviles, pues siempre hemos tenido claro que puedes ir a medir con equipos de estos que te registran medidas, armónicos y demás, ¿no? Dejarlo midiendo, pero no dejar una protección móvil ahí instalada durante un determinado tiempo, ¿no? Bueno, pues son facetas que vamos viendo y aprendiendo todo. Yo el primero, no te creas, que yo tampoco lo había visto antes. Ni me habían hecho consultas antes, esa es la verdad. Así que bueno, pues más opciones de protección, bienvenidas sean.